¿Sabías que hay un país en América del Sur cuyo punto más elevado en todo su territorio apenas supera los 500 metros sobre el nivel del mar? Un país sin montañas imponentes, sin volcanes, sin terremotos, sin selva amazónica, donde el agua caliente brota directamente del suelo en plena llanura, donde un río se vuelve tan ancho que parece un océano, y donde hay más vacas que personas en proporción de 4:1. Ese país no es Argentina, no es Brasil, no es Paraguay, es Uruguay. Y si crees que ya lo conoces porque escuchaste hablar de Punta del Este, del asado o del mate, permíteme decirte que apenas has rozado la primera página de un libro lleno de sorpresas geográficas. Hoy vamos a recorrer 25 datos geográficos que van a redefinir lo que creías saber sobre este pequeño gran país. Empecemos. Dale like, suscríbete y comenta qué dato te sorprendió más. Número 1. El Río de la Plata, que forma toda la frontera sur de Uruguay, es el río más ancho del mundo. En su desembocadura alcanza más de 220 kilómetros de anchura, una extensión tan descomunal que desde una orilla es imposible ver la otra. Para dimensionarlo, cruzarlo de costa a costa equivale a recorrer la distancia entre Madrid y Valencia. Técnicamente es un estuario, pero su magnitud lo convierte en un fenómeno geográfico, sin paralelo en el planeta. Uruguay tiene algo parecido a un océano de agua dulce como frontera sur. Número 2. El punto más elevado de toda la República Oriental del Uruguay es el Cerro Catedral, en el departamento de La Valleja, con apenas 514 metros sobre el nivel del mar. Eso lo coloca entre los países con la cota máxima más baja de cualquier nación soberana del mundo. Para dimensionarlo, esa altura es comparable a algunas lomas periféricas de Bogotá, un país de 3,5 millones de habitantes, donde la montaña más alta no llega al nivel de muchas ciudades andinas. Uruguay es en esencia una llanura inmensa que apenas se ondula con suavidad hacia el cielo. Número 3. La isla de Lobos, frente a las costas de Punta del Este, alberga una de las colonias de lobos marinos del sur más grandes del hemisferio occidental. En sus rocas viven de manera permanente entre 150.000 y 200.000 ejemplares de esta especie, además de elefantes marinos y una colonia significativa de pingüinos de Magallanes. La densidad de mamíferos marinos por kilómetro cuadrado es extraordinaria para la región. Y todo esto ocurre a menos de 10 kilómetros de uno de los balnearios más glamurosos de América del Sur. Número 4. Uruguay tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes y aproximadamente 13 millones de vacas. Eso equivale a casi 4 bovinos por cada ser humano. Una de las proporciones más altas del planeta. Si se suman ovinos, caprinos y equinos, la cantidad de animales de campo supera con amplitud el doble de la población humana. Uruguay no es solo ganadero por tradición cultural, es un territorio donde la geografía misma, plana, húmeda y fértil, parece diseñada para producir carne y lana a escala industrial. La naturaleza construyó aquí una pradera perfecta. Número 5. Bajo la llanura uruguaya fluye agua caliente de origen geotérmico, que emerge naturalmente o se extrae mediante pozos en varios puntos del interior. Las ciudades de Salto, Paysandú y Arapey tienen complejos termales donde el agua brota entre 30 y 45 grados directamente del suelo. Este fenómeno, que la mayoría asocia con países volcánicos como Islandia o Costa Rica, ocurre en Uruguay gracias a gradientes geotérmicos profundos. Del subsuelo, un país sin volcanes ni actividad sísmica relevante tiene aguas termales propias brotando en plena pradera. Número 6. En el departamento de Rocha existe el bosque de palmas Butiá más extenso y mejor conservado del mundo. El palmar de Butiá cubre decenas de miles de hectáreas con la palma Butiá odorata, una especie endémica que no existe en semejante densidad en ningún otro punto del planeta. Estas palmas viven siglos, crecen lentamente y forman un paisaje de sabana que rompe cualquier imagen preconcebida de Uruguay como país de praderas monótonas. Es un ecosistema único e irrepetible, literalmente sin equivalente en uno de los países menos conocidos de América del Sur. Número 7. En el departamento de 33 hay una hondonada que nadie esperaría encontrar en una geografía tan plana. La Quebrada de los Cuervos es una cañada profunda, donde la topografía se quiebra abruptamente y aparece un microclima de selva subtropical completamente distinto al entorno que la rodea. Helechos gigantes, musgos, orquídeas silvestres y aves que no existen en el resto del país pueblan este ecosistema aislado declarado reserva natural. Es uno de los secretos geográficos mejor guardados de Uruguay, un fragmento de selva escondido en el corazón de la llanura pampeana. Número 8. Uruguay genera más del 95% de su electricidad, a partir de fuentes renovables, pero lo que lo hace geográficamente extraordinario
es que esa capacidad no es solo resultado de una política energética, es consecuencia directa de su geografía. El corredor de vientos que cruza el país de suroeste a noreste es uno de los más constantes y potentes de América del Sur. El mismo viento que azota las playas del Atlántico mueve turbinas que iluminan ciudades enteras. La geografía convirtió a Uruguay en potencia renovable, casi por accidente natural. Número 9. El departamento de Artigas, en el extremo norte, es uno de los mayores yacimientos de amatistas del mundo. Sus suelos contienen geodas de cuarzo violáceo de tamaño excepcional, algunas de cientos de kilos, formadas hace 130 millones de años durante erupciones volcánicas del período Cretácico. Uruguay no parece un país minero, y sin embargo, exporta amatistas y calcedonia a Europa, Asia y Norteamérica. Las piedras preciosas que dan joyerías en todo el mundo pueden haber salido de un campo del norte uruguayo, donde hoy pastan vacas sobre un tesoro geológico, enterrado. Número 10. La corteza terrestre bajo Uruguay descansa sobre el cratón del Río de la Plata, una de las formaciones geológicas más antiguas y estables del planeta, con más de 2.000 millones de años de antigüedad. Por eso Uruguay no tiene volcanes activos, no experimenta terremotos destructivos y no forma parte de ningún cinturón sísmico. Mientras el borde pacífico de Sudamérica tiembla y erupciona constantemente, Uruguay duerme sobre una roca ancestral, inamovible. Es en términos geológicos uno de los territorios más estables de todo el continente americano. ¿Te está gustando? Comenta abajo el dato que más te sorprendió. Número 11. Cabo Polonio, en el departamento de Rocha, es uno de los pocos asentamientos permanentes de América del Sur sin conexión a la red eléctrica nacional. Sus habitantes y posadas funcionan con paneles solares, generadores y velas. No existe camino asfaltado de acceso directo. Se llega únicamente en vehículos de doble tracción, a través de médanos de arena que superan los 40 metros de altura. Sus dunas móviles son de las más altas de la costa atlántica sudamericana. Un rincón de Uruguay que vive literalmente fuera del sistema, rodeado de lobos marinos y arena que avanza lentamente. Número 12. La Laguna Merín es la segunda masa de agua lacustre más grande de América del Sur, con una superficie de más de 3.700 kilómetros cuadrados. Se extiende a lo largo de la frontera entre Uruguay y Brasil, y el 80% de la producción arrocera uruguaya depende de su agua. Sus riberas son humedales de importancia global que albergan una diversidad de aves acuáticas, peces y reptiles sin equivalente en el país. Es al mismo tiempo el mayor depósito de agua dulce del territorio, una frontera natural con Brasil y el motor hídrico de su economía agrícola. Número 13. Los bañados del este que rodean la Laguna Merín y se extienden por varios departamentos orientales forman la reserva de biosfera más grande de Uruguay, reconocida por la UNESCO. Este sistema de humedales cubre más de 200.000 hectáreas y alberga más de 220 especies de aves, incluyendo el cisne de cuello negro, flamencos rosados y decenas de especies migratorias del hemisferio norte y del cono sur. Sus pastizales inundados son una de las últimas muestras bien conservadas de la ecorregión de las pampas húmedas en todo el continente americano. Número 14. Uruguay es uno de los únicos países del mundo donde ningún punto del territorio está a más de aproximadamente 200 kilómetros de un río navegable o del océano. El Atlántico al sureste, el Río de la Plata al sur, el río Uruguay al oeste, y decenas de ríos interiores rodean y atraviesan el territorio. Esta condición ha determinado toda su historia. Sus fronteras son naturales, su comercio fue siempre fluvial y marítimo, y su clima es permanentemente moderado por la influencia del agua. Uruguay es, en cierta forma, una isla continental rodeada de ríos y mar. Número 15. El río Uruguay forma la frontera occidental completa del país con Argentina a lo largo de más de 500 kilómetros. El Salto Grande, embalse binacional construido en los años 70, genera energía hidroeléctrica suficiente para cubrir una parte significativa de la demanda eléctrica de ambos países de forma simultánea. Un río que es frontera natural, historia colonial, energía renovable y corredor de biodiversidad al mismo tiempo, y que la mayoría del mundo asocia apenas con el nombre del país que lo lleva, sin saber todo lo que representa. Número 16. La Laguna de Rocha es una laguna costera que se abre al Océano Atlántico, de forma intermitente a través de una barra de arena dinámica. Esta característica crea un ciclo ecológico extraordinario. Cuando la barra se rompe, el agua del mar entra y cambia toda la química del ecosistema. Cuando se cierra, la laguna vuelve gradualmente al agua dulce. Ese ciclo atrae aves migratorias de todo el hemisferio
y peces de dos ecosistemas distintos. Es un ecosistema en permanente reinvención geográfica, declarado sitio Ramsar y área protegida nacional de Uruguay. Número 17. Uruguay es el único país de América del Sur que se encuentra íntegramente dentro de la zona climática templada, completamente fuera de los trópicos. El trópico de Capricornio atraviesa el norte de Brasil y el norte de Argentina, pero Uruguay queda absolutamente al sur de esa línea. 4 estaciones marcadas, inviernos con heladas, veranos cálidos y húmedos, y ausencia total de monzones o sequías prolongadas. Mientras sus vecinos del norte conviven con selvas ecuatoriales, Uruguay tiene un clima templado oceánico que lo acerca más a Europa occidental que al resto de Sudamérica. Número 18. La ciudad de Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires a apenas 50 kilómetros, sobre el Río de la Plata. Fue fundada por los portugueses en 1680 y es el asentamiento urbano más antiguo de Uruguay. Su barrio histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Sus calles de piedra y murallas coloniales cuentan la historia de un periodo en que esta ciudad era el punto de disputa más codiciado entre el Imperio Español y el Imperio Portugués en toda la cuenca. Número 19. Uruguay tiene aproximadamente 660 kilómetros de costa atlántica, desde Chuy hasta Punta del Este. Pero si se suma la ribera del Río de la Plata hasta la desembocadura del río Uruguay, la extensión costera total supera los 1000 kilómetros. Esa doble fachada marítima y fluvial ha definido la identidad completa del país. Sus ciudades más importantes están todas junto al agua. Su economía históricamente dependió del puerto y del comercio exterior. Y su cultura balnearia es inseparable de su geografía. En Uruguay no hay interior lejano del mar, porque en esencia todo es costa. Número 20. La fortaleza de San Miguel, en el extremo noreste del país, marcaba el límite más oriental del Imperio Español, en el cono sur del continente. Construida entre 1732 y 1742, era la última defensa española frente al avance portugués desde el Brasil colonial. Su ubicación estratégica en los humedales del este, rodeada de lagunas y bañados que la hacían casi inaccesible, fue elegida deliberadamente. Hoy es el único ejemplo de arquitectura militar colonial en su estado original que se conserva en Uruguay. Número 21. La Cuchilla Grande y la Cuchilla de Haedo son las dos divisorias de aguas principales de Uruguay. Elevaciones suaves que separan las cuencas que drenan hacia el Atlántico de las que drenan hacia el Río de la Plata. No son serranías visualmente imponentes, son apenas ondulaciones del terreno casi imperceptibles, y sin embargo, determinan si una gota de lluvia terminará en el océano o en el estuario más ancho del mundo. Uruguay tiene su propia divisoria continental invisible para el ojo humano, pero absolutamente determinante para toda su hidrología. Número 22. El Parque Nacional de Santa Teresa, en el departamento de Rocha, es el área protegida más visitada de Uruguay. Dentro de sus límites conviven bosques, playa atlántica virgen, humedales, praderas nativas y la fortaleza de Santa Teresa, una construcción colonial de alto valor histórico. Su extensión de casi 3.500 hectáreas ofrece un espacio donde la biodiversidad y la historia coexisten a metros del mar. Es uno de los pocos parques nacionales del mundo donde se puede dormir en carpa a 200 metros de una fortaleza del siglo XVIII, en perfecto estado de conservación. Número 23. Uruguay exporta alimentos suficientes para alimentar a más de 28 millones de personas, es decir, 8 veces su propia población. Esta capacidad productiva desproporcionada se explica directamente por su geografía. Suelos profundos y fértiles, topografía plana que facilita la mecanización y un régimen de lluvias distribuido durante todo el año sin sequías prolongadas. En 176.000 kilómetros cuadrados, Uruguay produce carne, soja, arroz, celulosa, lácteos y lana en volúmenes que rivalizan con los de países muchas veces más grandes. La pradera produce mucho más de lo que parece. Número 24. La península de Punta del Este es uno de los accidentes geográficos más singulares de la costa atlántica sudamericana. Desde este promontorio rocoso, se puede estar con un pie en el Río de la Plata y el otro en el Océano Atlántico. La costa norte da al estuario y la sur al océano abierto. Es el punto geográfico exacto donde termina el río más ancho del mundo y comienza el Atlántico. Esta dualidad explica por qué las aguas del lado norte son tranquilas y las del sur tienen oleaje oceánico pleno. Un mismo punto, dos mares, una geografía que lo determina todo. Número 25.
Y llegamos al último dato, que resume en una sola imagen lo que es Uruguay geográficamente. Es el único país completamente templado de América del Sur, sin montañas, sin volcanes, sin selva y sin desierto. Y sin embargo, tiene el río más ancho del mundo como frontera, una de las mayores colonias de lobos marinos del hemisferio, el bosque de palmas endémicas más extenso del planeta, aguas termales en plena llanura, amatistas bajo los pastizales del norte, humedales reconocidos por la UNESCO y el suelo más estable geológicamente del continente. Todo eso comprimido en 176.000 kilómetros cuadrados. Un país que el mundo no termina de descubrir porque nadie le enseñó a mirar debajo de la pradera. La próxima vez que alguien te hable de Uruguay, como si fuera simplemente el país pequeño entre Argentina y Brasil, ya tienes 25 argumentos geográficos para mostrarles que están mirando el mapa sin ver lo que hay dentro de él. La geografía no miente. Y la geografía de Uruguay habla de un territorio de contrastes silenciosos. Plano pero extraordinario, pequeño pero con productividad descomunal, tranquilo pero lleno de secretos naturales que la ciencia sigue estudiando. Tiene el río más ancho del mundo y la montaña más baja del continente. Lobos marinos a metros de un resort de lujo, amatistas bajo los pies de sus vacas, aguas termales en una llanura sin volcanes, una selva escondida dentro de la pradera. Eso no es casualidad, es geografía pura, silenciosa y fascinante. Si quieres seguir descubriendo datos que van a cambiar la forma en que ves el mundo, este canal tiene mucho más para darte. Cada vídeo es un viaje nuevo, un país diferente, una historia que el mapa tiene para contarte. Dale like si llegaste hasta acá, suscríbete para no perderte el próximo y comenta. ¿Cuál de estos datos no conocías?